Vamos a continuar con el inciso B. En este inciso se pide determinar el valor de esta resistencia ajustable para que la potencia en la batería sea igual a 25 vatios. La batería está compuesta no solo por la fuente en sí, sino por su resistencia interna. Es decir, que la potencia de 25 vatios en la batería es la suma de la potencia absorbida en el resistor interno, en la resistencia interna de 0,035 ohmios y la potencia absorbida en la fuente en sí, en la fuente de 10,5 voltios. Vamos a hacer esto acá. La potencia en la batería debe ser igual a la potencia en el resistor de 0,035 ohmios más la potencia en la fuente de 10,5 voltios. La potencia en la batería nos piden que sea igual a 25 vatios. La potencia en el resistor de 0,035 ohmios en la resistencia interna de la batería se puede calcular como el producto de la corriente al cuadrado por su resistencia. Recuerden que esta fórmula solo se puede aplicar P igual a I cuadrado por R en los resistores. Vamos a aplicarla en este caso. Entonces sería igual a I cuadrado por la resistencia interna, que es 0,035 ohmios, más la potencia en la fuente de la batería, que sería por la fórmula universal de potencia, que la cumple cualquier elemento dentro de un circuito, en DC, voltaje por corriente 10,5, por la corriente que circula a través de la fuente, que es exactamente la misma a través de su resistencia interna, I. Vamos a ordenar esta expresión y vamos a aplicar resolvente cuadrática, porque esto resultó en una ecuación de segundo grado. Es decir, que hay dos posibilidades para esa corriente I. Quedaría entonces 0,035 I cuadrado más 10,5 I, pasando el 25 a restar, menos 25 debe ser igual a 0. Si aplicamos resolvente cuadrática, vamos a tener que I1 es igual a 2,36 amperes positivo. Pero I2, que sería la segunda corriente obtenida de esta ecuación de segundo grado, es menos 304,79 amperes. Vamos a hacer una observación acá. ¿Cuál de estas corrientes es la que cumple con la condición de que la potencia absorbida por esta batería sea igual a 25 vatios? Observen que la corriente I1 es positiva. La corriente va del cargador de batería hacia la batería. Pero la corriente 2 es menos 304,79 amperes. Observen que además de que la corriente es enorme, es negativa, indicando que la corriente va en sentido contrario. Si va en sentido contrario, entonces es la batería la que está cargando al cargador de batería, y esto no es posible. No es posible simplemente por el hecho de que el voltaje del cargador de batería es mayor al voltaje de la batería y estos están en serie. Por tanto, la fuerza electromotriz resultante de la suma algebraica de esas dos fuentes va a estar en sentido de la fuente de 13 voltios. Por lo que la corriente debe estar en sentido horario obligatoriamente. Así que descartamos a esta corriente, por lo que la corriente que debe estar circulando en el circuito para que la potencia en los terminales AB de la batería sea igual a 25 vatios debe ser igual a 2,36 amperes.
Ahora bien, la resistencia a la cual se debe ajustar el reóstato para que la potencia en los terminales AB de la batería sea igual a 25 vatios y por tanto la corriente en el circuito sea igual a 2,36 amperios, se puede determinar a partir nuevamente del circuito equivalente. Pero ahora vamos a colocar la corriente que está circulando en el circuito para esta condición, que es igual a 2,36 amperes. Eso es lo único que varía en el circuito equivalente. Y aplicamos nuevamente la ley de Ohm. Por ley de Ohm, la resistencia equivalente debe ser igual al voltaje en esa R equivalente sobre el valor de la corriente. El voltaje en la R equivalente sigue siendo el voltaje 2,5 voltios. Y la corriente debe ser la de la condición, 2,36 amperes. Esto resulta aproximadamente en 1,06 ohmios. Pero recuerden que la R equivalente es igual a 0,055 más R. Vamos a sustituirlo. 0,055 más R. Y eso a su vez debe ser igual a 1,06 ohmios. Despejando, entonces tendríamos que la R es 1,06 menos 0,055 ohmios, que es aproximadamente igual a 1 ohmio. O sea que debemos ajustar a ese reóstato a 1 ohmio para que la potencia en la batería sea igual a 25 vatios. En el inciso C se pide que se determine nuevamente el valor de ajuste del reóstato, pero esta vez para mantener un voltaje entre los terminales AB igual a 11 voltios. Vamos a marcar ese voltaje con esta polaridad porque es la polaridad correcta, la corriente viene en este sentido. Y vamos a llamarlo voltaje VAB utilizando la simbología del doble subíndice, positivo en A, negativo en B. Vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en esta parte del circuito. Recuerden que este es un solo circuito, este es un circuito serie, hay una sola malla. Recuerden que se puede aplicar el EKB independientemente si el circuito está cerrado o no. Vamos a aplicar el EKB en esta parte del circuito, vamos a llamar a esta 1 y 1' para identificarla simplemente. Entonces, aplicando el EKB en el inciso C, suponiendo positivo el sentido horario, en la parte de la malla que vamos a llamar 1', nos va a quedar entonces que si partimos del terminal B, pasando por el terminal A, vamos a tener que el voltaje VAB es positivo. Queda VAB menos el voltaje en el resistor de 0,035, vamos a llamarlo B1, menos B1, menos el voltaje de la fuente, que es 10,5, debe ser igual a 0. Ya que comenzamos acá y terminamos nuevamente en ese mismo terminal, haciendo un recorrido cerrado. Entonces, VAB nos dicen que debe ser igual a 11 voltios. Vamos a sustituirlo acá. Menos el voltaje B1. Observen que podemos calcular el voltaje B1 como el producto de la resistencia por la corriente. Vamos a sustituirlo directamente. 0,035 por la corriente I, menos 10,5. Eso debe ser igual a 0. Despejando la corriente nos queda que I es igual a 11 menos 10,5 entre 0,035, lo que nos arroja el resultado de
aproximadamente 14,29 amperes. Entonces ya tenemos que para que el voltaje en los terminales AB sea igual a 11 voltios, debe estar circulando una corriente en el circuito de 14,29 amperes. Podemos calcular nuevamente la R de ajuste del reóstato yéndonos al circuito equivalente, pero ahora la corriente debe ser igual a 14,29 amperes. Vamos a hacer espacio. Entonces, si aplicamos ley de Ohm en el circuito equivalente al resistor equivalente, tenemos que la R equivalente debe ser igual a la B de la R equivalente sobre la corriente I. Pero la B en la R equivalente sigue siendo igual a 2,5 voltios. Eso no ha cambiado. Sobre la nueva corriente que debe ser igual a 14,29 amperes. Eso nos arroja el resultado de aproximadamente 0,175 ohmios. Pero recuerden que la R equivalente es igual a 0,055 más R. Y a su vez eso es igual a 0,175 ohmios. Vamos a despejar la R. R debe ser igual a 0,175 menos 0,055. Por lo que la R debe ser igual a aproximadamente 0,12 ohmios. Entonces, para que el voltaje en los terminales AB se mantenga en 11 voltios, debemos ajustar al reóstato en 0,12 ohmios. Entonces, bien, con esto espero que hayan podido afianzar cada una de las características de los elementos en serie y ver su aplicación a los circuitos reales.